Quiero que meditemos en Hechos capítulo 12, por favor, si pueden estar juntos en este pasaje de Hechos capítulo 12. Y platicaba con Pastor Rubén hoy que veníamos de San Pedro Sula y estábamos tratando de teologizar un poco sobre el sufrimiento, porque en nuestra preparación teológica con Rubén repasábamos si había una materia de todas las que nos entregan, creo que son 113 créditos, un promedio de 60, creo, 60, 50 materias. No hay una que se enfoque para hablar del sufrimiento, o sea, no hay una materia que nos haga entender el concepto teológico, sino que hablábamos específicamente sobre algunos momentos, como el caso de Job, como el caso de la iglesia primitiva, como el caso de los grandes héroes de la fe que tuvieron que sufrir cierta medida. Y nos ha sido una temporada de mucho sufrimiento, ¿verdad? Una cosa tras otra. Aquí el punto, y es lo que el Señor me hacía ver, es cómo usted y yo estamos sacando el provecho de que el sufrimiento sea un regalo. Nadie dijo amén. Dicen que ahorita la mayoría estamos ya haciendo la lista de los regalos de Navidad, o al menos mandando la lista para ver si alguien se anima. Un día de estos vi a alguien decir: hermanos, estoy domesticando animales, si alguien por favor quiere unirse a mí, domestico gallinas y pavos. Pero yo no sé cuántos de ustedes ya están pensando en algún tipo de regalo que hay que ir a buscar para mamá, papá. Pero algunos también van a decir: no tengo, este año no va a ser año de regalos, va a ser simplemente año de decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces yo quiero, hermano, que ya sea esta tu temporada o tengas algún momento la temporada donde te toque pasar por sufrimiento, sepas que en el sufrimiento siempre vendrá un regalo envuelto. No sabes qué viene adentro, pero viene un regalo. Y quiero que vean, por favor, en Hechos capítulo 12, vamos a estudiar al menos tres regalos envueltos que venían en esta etapa de sufrimiento para Pedro. La iglesia primitiva tuvo unos tiempos donde, si no fuera por el sufrimiento, no estaríamos aquí nosotros hoy. El sufrimiento hizo que, por ejemplo, Jacobo fuera decapitado. El sufrimiento hizo que Pedro tuviera que ir varias veces a la cárcel. El sufrimiento que ocasionó la persecución hizo que la iglesia se expandiera por toda Asia Menor. El sufrimiento hizo que muchos de los apóstoles mantuvieran su fe firme en el Señor y murieran como mártires. Y eso hizo que la iglesia fuera fuerte al ver a sus líderes sufrir con determinación la muerte, el martirio, de ser decapitados, ser crucificados. Entonces debemos de saber, y tal como usted es un padre de familia, un líder, un empresario, un pastor, un misionero, un ministro de Dios, tendrá que saber que va a pasar por temporadas de sufrimiento, pero esas temporadas de sufrimiento también son regalos que Dios está envolviendo para ti. Tienen, por favor, Hechos capítulo 12, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué dice? Para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacar al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este es el primer regalo. Cuando pasamos por tiempo de angustia, y tal como lo decía hoy, y fue bien puntual lo que decía el pastor Rubén, el verdadero cristiano entiende el sufrimiento, atiende el sufrimiento, recibe el sufrimiento, se somete a la temporada de sufrimiento. El verdadero cristiano
no se aleja de Dios, no deja de congregarse, no se resiente con la iglesia, no, sino que el sufrimiento provoca unidad. El sufrimiento en verdaderos cristianos provoca unidad, unificación. Perseverar más en aquello que hace que limite el poder de Satanás. Porque el sufrimiento puede ser ocasionado, como hemos dicho, por consecuencias del pecado, pero hay consecuencias que vienen producto de la necesidad de la expansión del reino de Dios. Y nos tocará pasar por ello. Y cuando es ese sufrimiento que sabemos que viene de la persecución del diablo, solo la oración limita el poder de Satanás. Entonces, cuando nos unificamos y hacemos grupos de oración, usted busca 2, 3 personas y le dice: quiero que se encarguen por favor de unirse conmigo en oración, porque estoy atravesando una tribulación. Esto crea un poder de unidad. La Biblia dice, en este momento en el que estamos viendo, dice que en vez de que la iglesia se desmotivara, ¿qué pasó? Se unieron en oración, se fortalecieron en la oración, se equiparon en la oración. Y por eso una iglesia fuerte será la iglesia que se une a través de la oración, que se fortalece a través de la oración, que vive la oración, desea la oración, ama la oración, se somete a la oración. Y creo que es algo que nosotros, todo el mundo vive ocupado hoy y con carreras. Pero si no oramos y si no nos unificamos en la oración, si no nos sometemos a la oración, si no vemos quién es mi compañero de arma, de equipaje, ¿verdad? ¿Quién es mi compañero aquí en esta trinchera de oración? No veremos la mano de Dios en nuestras vidas. Entonces noto aquí que el sufrimiento provocó en la iglesia primitiva unificación, provocó que se sometieran a la oración. Y quiero decirles esto porque estamos viendo a una iglesia golpeada, bombardeada. Mientras pasábamos hoy con el pastor Rubén y viniendo de San Pedro, yo me iba deteniendo en las iglesias que están a la orilla de la calle llenas de lodo y decía: ¿dónde está esa iglesia? Disgregada quizás en centros de damnificados, albergues. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Agazapada. ¿Dónde está? Dice que aquí, mientras perseguían, se unían a la oración, iban a la oración. Mientras eran acosados, ellos buscaban la excusa del acoso para la oración. Y hermano, esto nos debe de golpear a todos aquí. De manera que en vez de reunirnos para hablar mal de lo que estamos pasando, debemos reunirnos para hablar con Dios de lo que estamos pasando. Y esto, hermano, yo le invito, por favor, hágalo. Cuando esté pasando una prueba, reúnase a orar con su familia. Cuando esté pasando una situación, busque un hermano, una hermana, su pastor, su líder, búsquelo y sométanse a la oración. Sométanse a tiempos de oración. Y dice que se hizo tan fuerte el acoso de Satanás a través de Herodes, que no solo mató a Jacobo, sino que a su líder principal lo echó a la cárcel, con también la intención del siguiente día sacarlo para exponerlo públicamente y probablemente también condenarlo a la muerte. Pero esto que venía, o esto que estaba sucediendo en este instante, no hizo que retrocedieran, no hizo que se fueran de la iglesia, que dejaran de asistir o dejaran de congregarse, sino que esto hizo que se unieran en la oración. Y ese es el primer regalo. El sufrimiento debe provocar unidad. El sufrimiento debe provocar que la familia se una, no se divida, no se fragmente, sino se una. La unidad en Cristo genera poder. Diga conmigo, la unidad en Cristo, otra vez, la unidad en Cristo genera poder. Veamos la segunda, el segundo regalo, versículo 6 en adelante. Y cuando Herodes le iba
que vienen y no entendemos que son y vienen del cielo directamente para nosotros. Hay momentos en que nuestro corazón, nuestra emoción se llena de angustia y de repente hay un cambio repentino. Y es la presencia del Espíritu de Dios, el cual guarda, cuida, protege a aquellos que creen en Él, a aquellos que perseveran en Él, a aquellos que dicen: este sufrimiento no me detendrá, esta prueba no me detendrá, esto que estoy pasando no me va a parar, sino que me impulsará a ver más la gloria de Dios. Por eso mire, Deuteronomio 7:9 dice: Dios es fiel y guarda el pacto con aquellos que le aman hasta 1000 generaciones. ¿Quieren leerlo conmigo? Está en la pantalla. Dios es fiel y guarda el pacto con aquellos que le aman hasta 1000 generaciones. Yo quiero ver realmente el respaldo de Dios. Hermano, ¿quiere usted ver el respaldo de Dios? Tranquilícese en medio del sufrimiento. Relájese. Dependa de Dios. Este respaldo divino, y ustedes lo van a ver en Pedro, dice que ni hasta él se lo esperaba. A mí me sorprende que dice que Pedro, en su relato a Lucas, le dice: pero es que yo no estaba en mí mismo pensando que era verdad. Pensaba que era una visión, pensaba que era un sueño. Yo no entendía lo que estaba sucediendo. Mientras íbamos por el viaje misionero, mi carro iba un poco sobrecargado. Y llegamos a una parte donde había mucho, pero muchísimo lodo. Y el hermano Mario hizo muchos intentos por pasar. Y después lo hice yo también, porque el hermano Mario cuidando, ¿verdad?, que no era un carro suyo. Y dije: este es mi carro, le voy a meter la pata. Nada. Entonces no hallábamos qué hacer. Y de repente apareció un 22R, hermano. Viejo, comido por el mojo, detenido con alambre de amarre. Y dice el Señor: ¿me permiten? Pásenme el remolque a mi carro. Y él iba cargado con sus cosas. Y ese carro, hermano, achicó al 3.0 que tengo yo. Y después yo me quedé pensando con los hermanos: ¿y de dónde apareció ese señor a las 7 de la noche en una montaña? Inmerso en una montaña como 3 horas. ¿Qué atrasos tuvo ese señor para llegar a la hora? Y que el Señor provocara que llegara y que dijera: permítanme, les voy a ayudar. ¿Saben, hermano? Yo quiero que siempre esté usted como hijo de Dios atento al respaldo de Dios, más que a su capacidad, más que a lo que posees, más que aquello que tú piensas que es lo que te sostiene o te respalda humanamente, sino que depende del respaldo divino, el cual está prometido: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero que usted note ese respaldo, yo quiero que usted vea ese respaldo. Usted necesita considerar que la vida hoy como la vivimos no será igual de aquí en adelante. Lo que estamos enfrentando nos debe de poner en otra perspectiva. Debemos vivir en lo espiritual más que en lo material, porque vamos a ser acosados más y más por preocupaciones, más y más por crisis, más y más por virus. Ahí están hablando de un virus que está apareciendo en la India. Y no saben por qué se está propagando tan rápidamente. No tienen la cura, no tienen el nombre. Entonces pregunto: ¿usted va a ser un cristiano que va a estar atemorizado o respaldado? Usted decídalo. Va a caminar entonces diciendo: voy de la mano de Dios, voy protegido por Dios, voy guardado por Dios, tengo que hacer lo que tengo que hacer, y voy sostenido por mi Cristo, por mi Señor, por sus promesas, por su cobertura. Continuemos. Miren el versículo 12, por favor, del mismo pasaje. ¿Qué regalos traen el sufrimiento? ¿Qué regalos envueltos hay detrás del sufrimiento? Miren el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode,
la cual cuando reconoció a los de Pedro, se gozó, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Estaba considerando, hermano, cómo esta jovencita no reaccionó naturalmente abriéndole la puerta, sino fue tanto su regocijo que dejó expuesto al pobre Pedro, pero fue a alegrar a todos los demás, diciéndole: algo ha sucedido, Pedro está libre. Los demás ni le creían, ¿verdad? Hasta que fueron a ver por sus propios ojos que era cierto. Pedro estaba fuera de la cárcel y Dios se había glorificado en él. Entonces, noto, hermano, que los milagros y todo lo que viene detrás del sufrimiento debe anticipar gozo a nuestro corazón. Debemos vivir, debemos estar, porque el gozo no es un sentimiento, es una actitud. Usted debe decidir vivir en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor, como dijo Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. No vamos a carcajearnos, no vamos a estar como locos, ¿verdad?, riéndonos en medio del sufrimiento, sino que vamos a tener una actitud de esperanza. Vamos a tener una actitud sobria, diciendo: no me voy a desesperar, yo sé que Dios tiene planes y propósitos y voy a estar anunciando las maravillas de Dios, voy a estar proclamando la palabra de Dios, voy a decir promesas, voy a orar, voy a declamar salmos, voy a cantar alabanzas. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y esa fortaleza que viene de parte de Dios, es la que me hace realmente evidenciar la presencia de Dios en mi vida. Creo, hermanos, que no debemos nosotros desestimar el sufrimiento. El cristiano debe más bien estimar el trato de Dios en medio del sufrimiento, porque el sufrimiento es el proceso de Dios. Tenga la prueba, dice, tenga la prueba su propósito cumplido en vosotros, dice Santiago. Considérense bienaventurados cuando se encuentren en diversas pruebas. Todo lo que nos pase como cristianos, todo lo que nos pase como cristianos por el bien del evangelio, por levantar, por edificar el reino de Cristo en nuestros corazones, tendremos nosotros que decir: Señor, hágase tu perfecta voluntad. Pero en este tiempo de sufrimiento debo de ver también a Dios obrar, dando estos regalos a mi corazón, a mi vida. El gozo del Señor, la cobertura, el respaldo de Él, el cual está para nosotros. Debo de ver también que cuando el Señor viene a mí y va a mostrarse para mi vida, Él también quiere que yo esté expuesto a esto, a que el sufrimiento genere unidad. Estos tres regalos, usted puede decidir hacerlo suyo o despreciarlo. ¿Qué quiere hacer con estos regalos? Quizás usted está pasando en este instante por alguna etapa de sufrimiento. Estás teniendo una temporada donde estás siendo visitado por problemas económicos, por la enfermedad, por alguna amenaza, pero tú tienes la decisión hoy de decir: no, yo voy a más bien a unirme en la oración. Yo quiero que vayas al piano, Pablito, porque quiero que hagamos eso. Quiero que usted en este momento confíe en el Señor, no confíe en sus fuerzas. Y yo pregunto: ¿cuántos de ustedes ahorita quieren confiar en el poder de Cristo Jesús? ¿Cuántos anhelan realmente que la cobertura de Dios venga para sus vidas en el problema que estás pasando? ¿Y cuántos anhelan que el gozo de Dios se apodere de sus corazones más que la angustia?